Hay noches en las que el corazón late, tan rápido que parece gritar lo que los labios no se atreven a decir. No es miedo a algo físico, es miedo a perder el control, miedo a lo que no se puede entender, miedo a que Dios no responda. Quizás tú también has estado ahí, acostado, mirando el techo, sintiendo ese peso en el pecho que no sabes cómo explicar. Le oras a Dios, pero la mente no se apaga. Repites versículos, pero el alma sigue temblando. Y entonces te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Dónde está mi fe? Nos han hecho creer que el miedo es señal de debilidad espiritual, que si realmente confiáramos en Dios, no sentiríamos ansiedad. Pero eso es una mentira. El mismo Jesús, en Getsemaní, sudó gotas de sangre del nivel de angustia que sentía. El Hijo de Dios, temblando ante el dolor que venía. Eso no fue falta de fe, fue humanidad entregada en obediencia. Y ahí está el punto. El problema no es sentir miedo, sino dejar que el miedo nos gobierne. Cuando David decía, en el día que temo, yo en ti confío, no estaba fingiendo valentía. Estaba reconociendo su fragilidad, y al mismo tiempo, su refugio. Porque la fe no elimina el temor, lo transforma. Y si hoy te sientes al borde de rendirte, con el alma inquieta y el corazón saturado de pensamientos, quiero decirte algo que puede cambiar tu manera de ver la ansiedad para siempre. Dios no te juzga por sentir, Él te llama a traer lo que sientes a sus manos. Quédate hasta el final de este video, porque al concluir, quiero compartir contigo una revelación que cambió mi manera de enfrentar el miedo, una verdad bíblica que puede devolverte la paz incluso si la tormenta no se detiene. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender algo esencial. El miedo no es el enemigo, es una puerta que puede llevarte a una fe más profunda. Y esa puerta, quizá ya la estás tocando con lágrimas en los ojos, sin saber que detrás de ella hay descanso para tu alma. La ansiedad tiene un lenguaje silencioso. No siempre se nota en los ojos cansados, ni en la respiración entrecortada. A veces se esconde detrás de una sonrisa, de un todo bien, dicho con voz temblorosa. Es ese nudo en el estómago que aparece sin razón aparente, ese pensamiento que se repite una y otra vez, como si tu mente no encontrara el botón de pausa. Y en medio de todo eso, lo más doloroso es sentir que Dios está lejos. Que oras, pero nada cambia. Que lees la Biblia, pero las palabras parecen no tener vida. Tal vez te has preguntado, ¿dónde está Dios cuando mi alma se ahoga? Pero quiero que escuches esto con el corazón abierto. Dios no está ausente en tu ansiedad. Él está ahí, respirando contigo en el silencio. El Espíritu Santo no se asusta de tu angustia. Al contrario, intercede por ti con gemidos que no se pueden explicar. Romanos 8:26. Eso significa que aun cuando no sabes qué decir, cuando solo puedes llorar o quedarte en blanco, Él está orando dentro de ti. No estás solo. La Biblia no nos enseña a negar el miedo, sino a llevarlo a los pies de Cristo. Jesús no huyó de su ansiedad en Getsemaní, la presentó ante el Padre. Dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, y en esa oración hay una lección profunda. La fe no es esconder el dolor, es confiarle el dolor a Dios. Quizás has intentado controlar todo por tu cuenta, buscando calmar tu mente con distracciones, pero la paz verdadera no llega cuando lo solucionas todo, sino cuando reconoces que no puedes hacerlo solo. La paz no es ausencia de ruido, sino la certeza de que Cristo está contigo en medio del ruido. ¿Alguna vez has sentido que haces todo bien, pero tu corazón sigue inquieto? Déjalo en los comentarios. Quiero orar por ti, porque no hay batalla interior que Dios no pueda convertir en testimonio. Porque incluso en tu ansiedad, Él sigue siendo tu refugio, aunque a veces el refugio se sienta como una tormenta. Hay momentos en los que el miedo parece tener vida propia. Se alimenta de tus pensamientos, crece con tus recuerdos, se fortalece con tus ¿y si? ¿Y si pierdo el control? ¿Y si algo malo pasa? ¿Y si Dios no me escucha? Esas frases son como cadenas invisibles que te atan a la preocupación constante. Pero lo que pocos entienden es que el miedo no siempre es el enemigo. A veces es un mensajero que revela dónde estás tratando de sostener algo que deberías haber entregado a Dios. David lo entendió. Cuando escribió, «Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores», Salmo 34:4, no hablaba desde la calma, sino desde la persecución.
Tenía miedo real, humano, pero aprendió que el camino hacia la libertad no era escapar del miedo, sino buscar al Señor en medio de él. Dios no le quitó automáticamente la angustia, pero le dio algo mucho más profundo, su presencia. La ansiedad te hace sentir fuera de control, pero la fe no te promete control, te promete compañía. No se trata de tener todo bajo dominio, sino de saber quién camina contigo cuando nada parece tener sentido. Y si hoy sientes que estás caminando en medio de la oscuridad, recuerda esto. La luz de Dios no siempre disipa la noche de inmediato, pero te enseña a confiar paso a paso, sin tropezar. Muchos tratan de vencer la ansiedad con fuerza humana, pero la verdadera sanidad no viene de dominar las emociones, sino de rendirlas. Jesús nunca dijo, no temas porque eres fuerte, sino, no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Esa es la diferencia entre el esfuerzo y la fe. Uno intenta resistir, el otro se entrega. Y cuando te atreves a rendirte, algo cambia. Porque lo que entregas deja de dominarte. Y a veces, el milagro no es que el miedo desaparezca, sino que deje de tener poder sobre ti. La ansiedad no se vence ignorándola, sino entendiéndola. Es como una alarma que suena en el alma para decirte que algo dentro de ti necesita descanso, dirección o fe. Pero el problema es que, en lugar de escucharla, la intentamos silenciar con distracciones, trabajo, redes o incluso con una sonrisa forzada. Fingimos estar bien, porque creemos que la fe no debería temblar. Pero la Biblia nunca nos pidió ser invulnerables, nos llamó a ser sinceros ante Dios. El profeta Elías lo vivió. Después de una gran victoria espiritual, cayó en una profunda depresión. Se sentó bajo un árbol y deseó morir. Le dijo a Dios, basta ya, quítame la vida. Y sin embargo, Dios no lo reprendió, no lo juzgó, no le dijo que le faltaba fe. Simplemente lo dejó dormir y luego lo alimentó con pan y agua. A veces, el amor de Dios no llega en forma de una gran revelación, sino en un descanso y una comida que te recuerdan que sigues siendo cuidado. La ansiedad te hace creer que todo depende de ti, pero Dios te susurra que nada se sostiene sin Él. Cuando Elías se levantó de nuevo, no fue porque se volvió fuerte, sino porque comprendió que Dios todavía estaba con él, incluso en su fragilidad. Y lo mismo pasa contigo. No necesitas ser perfecto para ser sostenido, solo necesitas permitir que Dios te encuentre donde estás. No hay vergüenza en sentir miedo. Lo que enferma el alma no es el temor, sino el silencio con el que lo escondemos. Porque lo que se oculta en la oscuridad crece, pero lo que se expone ante Dios se sana. Tal vez tu ansiedad no se ha ido porque aún no la has entregado, solo la has reprimido. Y Dios no puede sanar lo que finges no sentir. Jesús en Getsemaní nos mostró el camino. Él, el Hijo de Dios, cayó rostro en tierra y dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Mateo 26:38. No escondió su angustia, no la disfrazó con frases espirituales, no dijo, todo está bien. La expresó, la lloró, la llevó ante el Padre. Esa escena nos revela una verdad que puede cambiar cómo enfrentamos el miedo. La fe madura no elimina el sufrimiento, lo transforma en oración. Getsemaní fue el lugar donde la ansiedad se volvió altar, donde la debilidad se volvió obediencia, donde el temblor del alma se convirtió en confianza. Y tú también puedes tener tu Getsemaní. No es un jardín físico, sino el momento en que decides dejar de correr de tu ansiedad y comienzas a arrodillarte con ella. No para que desaparezca, sino para que Dios la transforme. Jesús no recibió alivio inmediato. La cruz seguía delante de él. Pero algo cambió dentro de su corazón, el temor ya no lo controlaba. Y eso es lo que hace la oración honesta. No siempre cambia la circunstancia, pero sí cambia al que ora. A veces, lo más milagroso no es que Dios quite el peso, sino que te dé la fuerza para cargarlo con paz. Si estás luchando con pensamientos que no se detienen, con noches en que tu mente parece un campo de batalla, escucha esto. No estás loco, estás humano. Y si Jesús pudo sentir angustia sin dejar de ser santo, tú puedes sentir ansiedad sin dejar de ser amado. Porque el Getsemaní no fue el final, fue el inicio de la victoria. Y quizá, sin saberlo, tu ansiedad también es el principio de una resurrección interior.
La ansiedad se alimenta del control. Cuanto más intentas tener todo bajo dominio, más te consume la incertidumbre. Pero la fe, en su esencia más pura, es lo opuesto, es soltar. Es aceptar que no entiendes todo, y aún así confiar en aquel que sí lo entiende. El alma ansiosa quiere respuestas inmediatas, pero el alma guiada por Dios aprende a descansar en el proceso. Y ese descanso no se consigue cuando todo se arregla, sino cuando entregas lo que no puedes cambiar. Pablo lo escribió con una claridad poderosa. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Este pasaje no promete que desaparecerá el motivo del miedo, sino que la paz de Dios será tu escudo. Y lo más hermoso es que esa paz no viene cuando comprendes, sino cuando confías. Cuando oras con sinceridad, no estás informando a Dios de tus problemas, estás recordándole a tu alma quien tiene el control. Orar no cambia siempre la situación, pero cambia la atmósfera interna. Es como respirar en medio del caos, y sentir que el aire vuelve a entrar en tus pulmones después de tanto tiempo retenido. A veces, lo más espiritual que puedes hacer no es seguir luchando, sino rendirte. No rendirte por derrota, sino por entrega. Porque cuando sueltas el control, el miedo pierde su trono. El alma se calma, no porque todo esté bien, sino porque sabe que está en las manos correctas. Y es ahí, justo en ese instante de entrega, donde Dios comienza a construir la paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia viva en medio de ellas. Hay un momento en el que el alma cansada deja de pedir explicaciones y empieza a buscar presencia. Porque entender no siempre sana, pero sentir a Dios, sí. La ansiedad te hace mirar hacia el futuro con temor, la fe te enseña a mirar al presente con esperanza. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando vives ansioso, tu mente corre hacia lo que podría pasar. Cuando vives en fe, tu corazón descansa en quien ya está aquí. Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Juan 14:27. La paz del mundo depende de que las cosas salgan bien. La paz de Cristo depende de que confíes en Él, aunque todo parezca ir mal. Esa es la paz que sostiene en medio de la tormenta, la que te permite dormir en el mismo barco donde las olas rugen, porque sabes que Jesús no se ha ido. La verdadera paz no es la calma después de la tormenta, sino la presencia de Dios en medio de ella. Cuando el miedo toca tu puerta, no siempre se trata de huir, a veces se trata de invitar a Dios a entrar contigo. Porque el miedo sin fe te paraliza, pero el miedo con fe se convierte en un altar donde el alma aprende a depender. Dios no te pide que no sientas temor, te pide que no dejes que el temor tenga la última palabra. Y es que cuando comprendes esto, algo se rompe dentro de ti. Esa vieja necesidad de fingir fortaleza se desvanece, y en su lugar nace algo más puro, una confianza que no se apoya en el control, sino en la comunión. Tal vez no lo notes todavía, pero mientras sigues luchando, Dios está enseñándote a descansar. Porque a veces la victoria no suena como un grito de guerra, sino como un suspiro de paz. La ansiedad muchas veces nace del miedo a perder lo que amamos o a no alcanzar lo que deseamos. Es el reflejo de un corazón que quiere asegurar el futuro, porque teme que el dolor vuelva a repetirse. Pero Dios no te llama a vivir asegurando, sino confiando. Cada vez que intentas controlar todo para evitar sufrir, sin darte cuenta, cierras la puerta a la fe. Porque la fe no elimina el riesgo, lo abraza con esperanza. Mira la vida de Jeremías. Fue un profeta sensible, lleno de amor por su pueblo, pero también profundamente angustiado. En sus escritos, confesó que su alma estaba turbada y que a veces sentía que Dios lo había olvidado. Sin embargo, entre lágrimas dijo: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana». Lamentaciones 3:22-23. Esa es la fe madura, la que reconoce el dolor, pero aún así ve la fidelidad de Dios amanecer cada día. Tu ansiedad puede ser el lugar donde Dios te enseñe eso mismo, que incluso cuando todo parece incierto, su amor sigue siendo constante. La ansiedad te dice: todo puede salir mal,
pero la fe te susurra, Dios seguirá estando ahí, aunque salga mal. Esa es la diferencia entre el miedo que destruye y el miedo que te lleva a confiar. Y cuando empiezas a vivir desde esa confianza, algo sucede en lo profundo. Las circunstancias ya no definen tu paz, el amor de Dios lo hace. Porque cuando sabes que eres sostenido por un amor inquebrantable, el miedo pierde su poder de esclavizarte. ¿Has sentido alguna vez que tu miedo te está enseñando más de Dios que tus victorias? Escríbelo en los comentarios. Quizás lo que hoy te angustia sea precisamente el terreno donde tu fe está echando raíces más profundas. Hay una verdad que muchos cristianos temen aceptar: no todo miedo desaparece, pero todo miedo puede redimirse. Dios no siempre elimina la ansiedad, pero la transforma en un lugar de encuentro. Pablo lo entendió profundamente. Él mismo confesó que rogó 3 veces al Señor para que le quitara una espina en la carne, una carga que lo hacía sentir débil e insuficiente. Pero la respuesta de Dios fue desconcertante y hermosa: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 de Corintios 12:9. En otras palabras, Dios no prometió eliminar su fragilidad, sino revelarse a través de ella. Porque lo que tú ves como una herida, Él lo ve como una puerta por donde su poder puede entrar. Y es que hay dolores que Dios no quita porque los está usando para moldear tu alma. Quizás no te libere de la ansiedad de inmediato, pero sí te enseñará a mirarla con otros ojos. Aprenderás que no eres menos espiritual por sentirte vulnerable, sino más humano, y que en esa humanidad Él se manifiesta. La gracia no brilla donde hay perfección, sino donde hay necesidad. Cuando comienzas a aceptar tu debilidad como un lugar sagrado, algo cambia. Ya no buscas esconderte de Dios, sino correr hacia Él. Ya no oras para que desaparezca todo lo que te duele, sino para descubrir qué quiere enseñarte a través de ello. Porque la ansiedad, cuando se entrega, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Te enseña humildad, compasión y dependencia. Quien ha sentido el temblor del alma y ha sido sostenido por Dios, aprende a mirar al que sufre con un amor más tierno. Ya no juzga, comprende. Ya no predica desde la teoría, sino desde las cicatrices. Y esa es la fe más poderosa, la que no necesita que todo esté bien para confiar, porque ha visto a Dios en medio de su quebranto. Así es como el miedo se redime, cuando deja de ser una prisión y se convierte en un altar donde la gracia de Dios se hace visible. Porque, al final, tu ansiedad no te aleja de Él, te acerca más, al obligarte a depender completamente de su amor que nunca falla. Superar la ansiedad no significa eliminarla, sino aprender a atravesarla acompañado por Dios. No es ausencia de miedo, sino presencia de fe. Es caminar por el valle de sombra de muerte sin pretender que no existe, pero con la certeza de que no está solo. David lo expresó con una madurez espiritual impresionante: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. No dijo, no sentiré temor, sino, no temeré, y esa pequeña diferencia revela una verdad inmensa. Sentir miedo no es pecado, rendirse ante él, sí. El miedo puede gritar, pero no decide. Puede tocar tu puerta, pero no tiene derecho a quedarse. Dios nunca prometió librarte de toda tormenta, pero sí prometió estar contigo dentro de ella. No siempre calmará las olas de inmediato, pero sí puede calmar tu corazón mientras el mar ruge. Y esa es la verdadera paz, no la que llega cuando todo se soluciona, sino la que te sostiene cuando nada tiene sentido. Es una paz que no nace de la lógica, sino de la presencia. Si hoy te sientes débil, exhausto, al borde del colapso espiritual, quiero que escuches esto: no estás fallando en tu fe. Estás siendo transformado por ella. A veces, la oración más poderosa no suena como un discurso, sino como un suspiro: Señor, ayúdame a seguir respirando. Y Dios escucha incluso esos susurros. Él no busca palabras perfectas, sino corazones sinceros. Su amor no se ofende por tu debilidad, la abraza, la redime, la convierte en fuerza. No te compares con los que parecen tenerlo todo bajo control. Cada alma tiene su propio valle, y el tuyo puede ser justo el lugar donde Dios está moldeando algo eterno. Tal vez la ansiedad no se ha ido porque está cumpliendo su propósito: enseñarte a depender menos de ti y más de Él.
Y cuando por fin entiendes eso, descubres algo asombroso. No necesitas que cambie el mundo exterior para tener paz interior, porque Cristo, dentro de ti, ya es la paz misma. Hay una paz que no viene del silencio, sino del reconocimiento. Una paz que no nace cuando la tormenta se apaga, sino cuando decides dejar de huir de ella. Porque la verdadera libertad no está en que el miedo desaparezca, sino en que pierda su poder de gobernarte. Dios no te llama a ser invulnerable, sino verdadero. Y cuando te atreves a presentarte ante Él con tus temblores, tus pensamientos acelerados y tus noches sin descanso, algo divino sucede. Tu ansiedad se convierte en una oración viva. Cada pensamiento que antes te atormentaba se transforma en una oportunidad para decir: Señor, aquí está mi mente, ocúpala tú. Y entonces, poco a poco, el corazón empieza a respirar distinto. No porque todo cambie, sino porque ahora sabes que no estás cargando solo. Es el Espíritu Santo quien te sostiene en tus debilidades, quien intercede con gemidos profundos cuando ya no te quedan palabras. Romanos 8:26. No es magia, es comunión. Es ese abrazo invisible que calma el alma cuando nada más puede hacerlo. A veces, la sanidad no llega en un instante, sino en una secuencia de pequeños despertares. Una mañana en la que te levantas, y, sin saber por qué, el peso se siente más liviano. Un día en que puedes orar sin llorar tanto. O una noche en que logras dormir sin miedo. Eso también es un milagro. La paz de Dios no siempre irrumpe con fuerza, a veces entra suavemente, como el amanecer después de una larga noche. Y es ahí donde descubres el propósito oculto de todo este proceso, que Dios no solo quiere liberarte de la ansiedad, quiere enseñarte a vivir cerca de su corazón. Porque la meta no es sentirte invencible, sino íntimo. No es tener menos miedo, sino más fe. No es eliminar las emociones, sino redimirlas para que se conviertan en testimonios de gracia. Y cuando entiendes eso, ya no oras para escapar del valle, sino para caminar junto al pastor, incluso entre las sombras. Todo lo que has vivido, cada lágrima, cada noche en vela, cada pensamiento que no te dejaba respirar, no ha sido en vano. Dios no desperdicia el dolor. Él toma cada fragmento de tu ansiedad y lo convierte en parte del testimonio que un día será luz para otros. Porque cuando alguien te escuche decir: sí, tuve miedo, pero Dios me sostuvo, sabrá que no está solo. Esa es la victoria más profunda, cuando tu herida se convierte en esperanza para otro corazón. La Biblia nunca prometió una vida sin miedo, pero sí una vida donde el miedo no tiene la última palabra. Isaías 41:10 lo resume todo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa no caduca. No depende de tus emociones, ni de tu rendimiento espiritual, ni de cuánta fe logres sentir. Es una verdad eterna, Él está contigo. Y si Él está, no hay vacío que permanezca, no hay ansiedad que reine por siempre. Cada vez que eliges confiar en medio del temblor, el cielo se abre un poco más sobre tu alma. Cada vez que oras con miedo, pero oras igual, estás venciendo. Cada vez que te atreves a creer que aún en tu fragilidad hay propósito, estás siendo transformado. Porque la fe no se mide por cuán firme te mantienes, sino por cuántas veces vuelves a levantarte. Así que no huyas más de tu ansiedad. Mírala de frente y dile: ya no me defines, me diriges hacia Dios. Permite que el miedo se convierta en una invitación a la intimidad, que tu fragilidad se vuelva altar, que tu silencio sea oración. Y si has llegado hasta aquí, quédate con esta verdad final: la paz que tanto buscas no está al final del camino, está en cada paso que das con Cristo dentro de la tormenta. Porque incluso en medio del caos, Él sigue siendo tu calma.